La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Aparentes contradicciones bíblicas. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos, oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta mañana y siempre. Te damos gracias, Padre, por tu acostumbrado sustento y porque en medio de todo lo que viene pasando, siempre estás con nosotros, brindándonos tu protección y revelándonos tu amor. Te damos gracias por la temática de hoy y por hacernos comprender que este mensaje es el que traerá la lluvia tardía y el que alumbrará la faz del mundo. Una clara comprensión de tu santo carácter y una revelación del mismo en los que te conozcan a tal altura. Bendice a los hermanos en la fe y reprende al enemigo que los quiere confundir. Dale discernimiento espiritual para que puedan asimilar tu palabra y puedan hacer cambios verdaderos en sus vidas, para que puedan hacer diferencia realmente entre lo santo y lo profano y entre la verdad y los engaños del enemigo. Despiértalos a la verdadera actitud de un cristiano y no a llevar una mera apariencia de piedad sostenida por falsas justificaciones. Padre Santo, te pedimos que protejas a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y los libres de todo mal, para que te puedan servir en espíritu y en verdad y compartir tu santa palabra con poder. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra por siempre a tu santo y precioso nombre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Primera de Crónicas, el capítulo 10, los versículos 13 y 14, donde allí nos dice la santa palabra: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, versículo 14, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 8 al 10, donde allí dice la palabra: y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Versículo 9. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí.
versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 12 y 13, donde allí nos dice la santa palabra: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Versículo 13. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan reflejar el carácter del Padre y del Hijo perfectamente ante los ojos del mundo con gran poder. En el programa de hoy vamos a estar repasando algunas aparentes contradicciones bíblicas, pero en el contexto del carácter del Padre, según fue revelado en su santa ley y en la vida sin mancha de Cristo. Ahora, hago la aclaración, estas no son contradicciones reales, mientras se entiendan en el contexto del escritor bíblico. Pues actualmente, cuando algunos incrédulos tratan de desacreditar las sagradas escrituras, lo hacen presentando lo que a su parecer es contradicción, porque desconocen la verdad bíblica. Por ejemplo, algunos ateos acusan a Cristo de haber profetizado una mentira cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues estos falsos acusadores dicen esto porque no queda ninguno de los discípulos todavía con vida y Cristo aún no ha regresado. Por lo tanto, presentan esto para condenar a Cristo como un falso Mesías o profeta y para desacreditar la santa palabra como una fuente de verdad. Pero como Cristo bien le respondió a los saduceos, estos farsantes yerran porque desconocen las escrituras y el poder de nuestro Dios. En el versículo que inmediatamente le sigue a ese, ya sea que lo esté leyendo en Mateo o en Marcos, nos comienza a relatar lo sucedido cuando Cristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos. Luego nos dice que se le aparecieron Moisés y Elías. En este evento, el de la transfiguración de Cristo, se cumplen las palabras expresadas en Mateo capítulo 16, versículo 28. Los 3 discípulos escogidos presenciaron en miniatura lo que sería la segunda venida de Cristo. Moisés representaba a los redimidos que serán resucitados en su venida, y el profeta Elías, que fue traspuesto vivo sin ver la muerte, representaba a los que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, sin pasar por la muerte, como Pablo claramente presenta a la iglesia de los Corintios. Esto nos demuestra que lo que al hombre puede parecer contradictorio en las Sagradas Escrituras puede tener un claro contexto y significado, aunque a veces no se comprenda directamente o a la vista. Por ejemplo, con relación a los versículos de introducción de hoy, algunos que aseveran que Dios mata me han citado a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, para demostrar su punto de que Dios mata.
Pero mis queridos hermanos, la verdad del asunto es que el rey Saúl se suicidó, como vemos en 1 de Samuel capítulo 31 versículo 4. Ahora, ¿mintió el escritor bíblico por haberse expresado de esa manera? Pues claro que no. Y mucho menos cuando él presenta unos versículos antes cómo fue que Saúl se quitó la vida. Como vemos en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 4. Por lo tanto, sabemos que no está hablando literalmente, sino en un contexto figurado. Lo que nos lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo lo mató Dios? Pues las razones que brinda el escritor bíblico nos dejan saber lo que realmente sucedió detrás del telón. El escritor bíblico nos informa que Saúl murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ya vamos viendo que fueron sus malas elecciones y acciones las que lo llevaron a ese triste final. Luego se nos sigue diciendo que fue porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Pero en el relato vemos que Saúl se suicidó. Y esa es la respuesta. Dios había puesto la elección de la vida y la muerte en sus manos, y las malas elecciones hechas por Saúl lo llevaron a autodestruirse. Dios lo mató respetando su libre albedrío y aceptando su elección que conducía a la muerte. Saúl voluntariamente se apartó del camino de la bendición. De esta manera se alejó de la presencia de Dios y cosechó lo que el otro camino ofrece, que es a saber, la muerte. En el triste relato del rey Saúl, también vemos que hasta un joven amalecita quiso sacarle provecho a su terrible fin, para ponerse en gracia con David. Este trató de adjudicarse la muerte de Saúl y por presentar tal mentira también cosechó lo mismo, recibió la muerte. Pero noten que en 2 de Samuel el escritor bíblico afirma otro detalle al escribir cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Ahora, ¿es esto una contradicción o un olvido del que escribe? Pues ninguna de las anteriores. En el contexto del escritor bíblico, los filisteos en efecto lo mataron, no porque lo hicieran directamente, sino por las circunstancias que se llevaban a cabo. Estaban en guerra con Israel y los estaban superando. Saúl se lanzó sobre su espada para no ser traspasados por ellos y no tener que ser escarnecidos por ellos. Esto es lo que presenta 1 de Samuel capítulo 31 versículo 4. Por lo tanto, en ese sentido lo mataron los filisteos. No hay contradicción alguna. Pues mis queridos hermanos, así sucede en las Sagradas Escrituras cuando vemos la interminable lista de eventos que presentan que Dios mata. Tienen una manera específica de entenderse cuando se ven a la luz de la revelación del carácter de nuestro Dios. No es literal, sino en el contexto de que Él es el soberano del universo y nada sucede sin que Él lo permita. Pues Él reveló las reglas del juego, por así decirlo, y Él es fiel y justo al dictaminar sentencias sobre las malas elecciones y acciones de sus criaturas libres para elegir su fin. El acusarlo a Él de matar a los impíos es negar la culpabilidad del condenado y el encubrir su autodestrucción. Es muy cierto que no todos los eventos tienen una aclaración directa que se pueda señalar, pero el hecho de que haya algunos eventos donde la verdad se pueda exponer a las claras es más que suficiente para que podamos entender que no hay excepciones a la regla. La revelación hecha en la ley y en la vida de Cristo aquí en la tierra es eterna.
como la lección objetiva del libro de Job. El mal proviene del enemigo, no es de Dios. Vamos a examinar otra aparente contradicción para ver si podemos comprender estas cosas. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se nos dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, si nosotros como adventistas del séptimo día, que hacemos profesión de fe, de que creemos en la verdad del Padre y del Hijo, tomamos este versículo en sentido literal, como que Dios obró en contra del rey David y que después llevó a cabo o haya ordenado la matanza por santos ángeles de Dios, mis queridos hermanos, tenemos un grave problema, pues secundamos de esa manera la mentira del diablo y estamos atacando directamente el carácter de Dios. Ahora, para que eso no fuera así, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se nos aclara la situación al decir: pero Satanás, que Jehová lo reprenda, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Para el buen entendedor ya se aclararon las dudas. Pero obviamente para el que se niega a discernir la verdad, seguirá en su inexcusable insensatez, confundido y confundiendo a la hermandad. Ahora, algo que tenemos que entender es lo siguiente: esta importante aclaración es hecha precisamente al comienzo del relato. Por lo tanto, ya debe quedar expuesto el trasfondo del relato. Aquí queda revelado lo que está ocurriendo detrás del telón. Pero tristemente, algunos no aceptan la revelación en sintonía con los principios bíblicos y dejan que su mente divague en ideas preconcebidas o mal aprendidas de otros que están en confusión. El buen entendedor acepta la revelación divina y desecha lo que haya opinado que haya estado en conflicto con los principios de Dios. Este es el camino a seguir para continuar transitando en el camino de la bendición. Pero el que no quiere desaprender lo que mal le enseñaron para aprender la verdad, persiste en buscar motivos para seguir en su error. Y eso es lo triste de la historia. Aunque esto ya haya sido aclarado al comienzo, sigue buscando para fomentar lo abominable. Entonces pasa al siguiente punto para apoyar su error y dice que fue el ángel de Jehová. Y con esto piensa haber alcanzado la victoria y ya no quiere entrar en razón. Ahora noten, porque en el relato se usa efectivamente la terminología el ángel de Jehová, toman por sentado que se está refiriendo a Cristo, lo que hace las cosas peor. No saben que en el contexto del escritor bíblico todos los ángeles, buenos y malos, son de Jehová por creación. Lo que éstos hagan por su permiso se les adjudica al Creador. Recuerden, Satanás incitó a David con el propósito de él llevar a cabo su obra preferida de destrucción. Hablando acerca del ángel que llevó a cabo la matanza, noten como la sierva del Señor nos dice: el ángel exterminador se había detenido en las inmediaciones de Jerusalén. Estaba en el monte Moria, en la era de Ornán Jebuseo. Por indicación del profeta, David fue a la montaña y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.
Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25, y mis queridos hermanos, la cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 739, el párrafo 6. Y volviendo a mencionar al mismo ángel, Elena dice: allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador. Primera de Crónicas, capítulo 21. Símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 18, el párrafo 2. Estas son las dos veces que Elena habla al respecto, y en ambas identifica a ese ángel como el ángel exterminador, no como el ángel de Jehová en el sentido de que fuera Cristo. No lo identifica de esa manera. Elena conocía el carácter de Dios y nunca le adjudicó esa terminología, ángel exterminador, sino al enemigo de las almas, que las Sagradas Escrituras describen como destructor y homicida desde el principio. Nuevamente les recuerdo que la profeta es la sierva del Señor, no los que promueven la confusión y el error. Pero veamos otra aparente contradicción, aunque realmente esta no sea tan notoria como las que hemos presentado. Verán que lo es aparentemente. Me refiero a las representaciones de la destrucción final de los impíos. En un estudio cuidadoso sobre una temática bíblica, hay que ver lo que presenta la Biblia a través de todas las Escrituras. Cuando hacemos eso, notamos que con relación a esto hay dos exposiciones principales: raíz y ramas. Aquí los que destruyen el carácter del Padre siempre citan Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10, donde Juan escribe: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo, que Jehová los reprenda, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si notaron, mis queridos hermanos, incluí el versículo 10 para destacar que el discípulo amado está escribiendo en sentido figurado, pues si no fuera así, tendríamos que entender que existe un tormento eterno, que el falso profeta es un individuo y que la bestia es un animal amalgamado. Pero todas estas cosas son meras representaciones figurativas y no son literales. Los que conocen el verdadero carácter de Dios saben que Dios no va en contra de sus principios, que son eternos como Él mismo es eterno, porque simbolizan su carácter. ¿Y cómo lo saben? Pues además de lo revelado en el libro de Job, lo expuesto en la Santa Ley y lo revelado en la vida de Cristo, en la otra representación de la destrucción final, podemos ver lo que realmente sucede. Y me refiero a la verdad expuesta por el profeta Ezequiel, registrado en su libro en el capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28, versículos 6 al 8, dice: por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Versículo 7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los violentos de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Versículo 8. A la fosa te harán descender y morirás de la muerte de los que mueren en medio
de los mares. Aquí el profeta describe cómo el enemigo, que Jehová lo reprenda, desciende a la sepultura, cómo muere. Asimismo lo presenta la sierva del Señor. Pero el profeta no termina ahí. Nos sigue diciendo en Ezequiel capítulo 28 versículos 16 al 19: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mis queridos hermanos, esta exposición es totalmente diferente a la expuesta por Juan. Pero esta es mucho más detallada y explicativa. Aquí se demuestra lo que realmente sucede. La otra era figurativa. En esta se presenta lo que va a suceder en el evento. Y así mismito lo describe Elena White. Y cita estos mismos versículos. En los versículos compartidos hay una repetición de los hechos, una técnica utilizada por Dios para lograr la enseñanza y también por los hebreos con el mismo propósito. Se presenta lo mismo, aunque bajo diferentes matices, para que se logre una mejor comprensión de lo expuesto. Presenta cómo muere y cómo deja de ser. Es una autodestrucción entre los rebeldes. Algunos, para evadir este punto, hacen hincapié en la parte que dice: yo pues sacaré fuego de en medio de ti, para explicar lo expuesto por Juan. Pero el contexto de Ezequiel está en lo escrito por Ezequiel, en los versículos anteriores. Los que el enemigo llevó a la perdición son los que lo destruyen. Ese es el fuego que saca a Dios de en medio del mismo diablo. Los que compartieron su rebelión y van a compartir su triste suerte. Aquí sucede algo que ya había ocurrido antes. En la muerte de Cristo en la cruz, el enemigo ya no tenía acceso al cielo. Ya no podía engañar a ninguno de los habitantes del cielo, porque todos fueron testigos de que fue su labor y empeño matar al dador de la vida. Ya no quedaba vínculo, por lo tanto, con ese homicida. Había quedado desenmascarado. Esto es lo que demuestra la sierva del Señor. ¿Y cómo es que Dios logra eso? Pues mis queridos hermanos, en vista panorámica presenta a todos lo que Cristo hizo para salvar a los caídos. Por esa escena incuestionable, todos doblan rodillas ante el Señor y ahora reconocen quién realmente es el enemigo de las almas y quién es realmente Jesucristo. Al ser desenmascarado, ya no tiene poder para engañar, ya no tiene control sobre los que engañó y llevó a la perdición. Al reconocer lo que el enemigo ha hecho para llevarlos a este triste fin, se llenan de odio y con furia demoníaca se autodestruyen.
Luego, Elena cita las palabras de Juan en Apocalipsis 20:9. Pero recuerden, cuando ella cita las palabras figuradas de un profeta, generalmente lo hace en ese mismo contexto. Primero citó a Ezequiel y detalló el evento en su justa perspectiva. Luego lo une con las palabras de Juan. Lo hace para que se comprenda mejor lo expuesto por Juan. Las palabras de Ezequiel presentan la realidad del evento a la altura de los principios bíblicos que son eternos. Allí se explica cómo es que Dios obra a la altura de su santo carácter. Sin mezcla de misericordia, es una señal de que Dios no tiene parte directa en lo que está sucediendo, y su obra extraña es dejar de proteger y de restringir el mal, como los ángeles cuando dejan de retener los vientos. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.